Muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y vamos a hablar de la ansiedad porque es que está muy a la orden del día. De lo que se ve en consulta, os diría que 3 de cada 4 personas vienen por algún problema de ansiedad, sea la ansiedad del tipo que sea, porque trastornos de ansiedad hay de diferentes tipos. Si los tuviera que nombrar, no lo voy a hacer porque esto tampoco es una clase de psicología, ni muchísimo menos. Supongo que venís más a coger herramientas para solucionar el tema o conocimientos para aplicarlo en vosotros mismos o en otros. Trastornos de ansiedad os diría que hay varios. Está la ansiedad, ¿sí? Lo que todos conocemos por ansiedad, esa angustia. Y luego hay las fobias, que son miedos específicos. La ansiedad está muy relacionada con el miedo, de hecho, es la base de la ansiedad. Las fobias son miedos específicos. Por ejemplo, miedo a volar, miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a hablar en público también. Cualquier miedo que sea específico y que sea desproporcionado, eso sería una fobia. Luego está el trastorno de ansiedad generalizada, digamos que es una persona que vive angustiada la mayor parte de su tiempo. He traído la definición de miedo que dice: el miedo es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria. Por ejemplo, ante la gente que tiene miedo a las tormentas, pues ante la amenaza de que hoy va a haber una tormenta, esa es una amenaza real porque la tormenta va a venir, pues se empieza a sentir miedo. Digamos que son específicos, se suponen amenazas inminentes y la mayoría de veces reales. Cuando son imaginarias normalmente es ansiedad. Y el miedo siempre va asociado a un exceso de activación fisiológica. Hablaremos de esto hoy detenidamente. Esa activación es del sistema nervioso autónomo y además es automática. Es algo que el organismo hace como para prevenirnos, ponernos en estado de alerta ante lo que considera un peligro inminente. Y como es un estado de alerta, lo que cree el cerebro es que tenemos que luchar o tenemos que huir ante ese peligro inminente y entonces nos prepara para la lucha o para la huida. Esa activación lo que hace es eso. Ahí vienen asociados pensamientos de peligro inminente y también conductas de huida o de evitación. Diferencia entre ansiedad y estrés, que muchas veces se confunde. Mirad, el estrés generalmente se da cuando hay una demanda en el exterior que pensamos que no tenemos recursos suficientes para hacerle frente. Por ejemplo, tenemos que acabar un proyecto en una fecha determinada, tenemos un examen y no nos hemos preparado lo suficiente, y eso nos genera estrés. Y el estrés desaparece cuando desaparece la demanda. Un estudiante se estresa en el periodo justo previo al examen y una vez ha pasado el examen se le va el estrés. La ansiedad siempre tiene miedo, la persona ansiosa siempre tiene miedo y siempre está asociado ese miedo a un peligro. Y el estrés siempre es por una demanda, por algo que pensamos que no vamos a ser capaces de llevar a cabo, algo que nos sobrepasa. Teniendo ya una idea de lo que es el miedo, la ansiedad la podemos definir así, de una forma muy simple: una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. ¿Qué lleva asociada a la ansiedad? Un estado de tensión. La persona ansiosa está tensa, de vigilancia en relación al peligro futuro, a eso que va a pasar. Y también, asociado a eso, hay comportamientos cautelosos o evitativos. Se intenta evitar ese peligro. Estos son solamente un poco las definiciones, precisamente para tener claro la diferencia entre lo que es miedo, lo que es ansiedad y también lo que es estrés. Entonces, ¿por qué se genera la ansiedad? Ya veis que la presentación es muy simple, porque vamos a intentar hacerlo de manera que lo entendamos todos. Por automatización de pensamiento erróneo y su correspondiente reacción fisiológica y emocional. Siempre, siempre, siempre hay un pensamiento que precede a la fisiología de la ansiedad. Seamos o no seamos conscientes de ello. Ese pensamiento es inconsciente. Tenemos un pensamiento distorsionado que es: ¿y si me mareo, me caigo, me da un ataque de pánico? ¿Y si pasa algo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si mis hijos no sé qué? La persona ansiosa se hace muchas preguntas que empiezan por ¿y si?
Ese pensamiento, esa forma de pensar, aunque no sea consciente, aunque uno no se esté dando cuenta de lo que está pensando, provoca una activación fisiológica, que luego también hablaremos. Esa activación fisiológica se traduce en una emoción, que es el miedo. Tenemos miedo ante lo que estamos sintiendo, porque lo que estamos sintiendo es muy fuerte. La activación fisiológica suele ser muy fuerte, ¿sí? Suele ser muy desagradable y muy molesta para esa persona. Eso hace, fijaos que en el dibujo se ve como un bucle, ¿vale? Esa emoción de miedo que se siente provoca que aumente la activación fisiológica, aumentan los síntomas físicos. Y ese aumento de los síntomas físicos refuerza el pensamiento distorsionado. De manera que estamos en un bucle entre como pienso, me siento, como siento, reacciono. Os he puesto los pilares de la ansiedad porque es una especie, se construye como si fuera un edificio. Hay unos pilares que son estos 4, preocupación excesiva, pesimismo, miedos y aceleración. Puede haber otros, he puesto los que me han parecido más importantes. Y a medida que esos pilares se hacen más fuertes y más consistentes, la ansiedad va aumentando. Preocupación excesiva. La persona que tiene ansiedad se preocupa mucho. Mucho, muy a menudo y por demasiadas cosas. Y si no se preocupa porque no se preocupa. Este es síntoma, la preocupación excesiva está en todos los tipos de ansiedad que se conocen. ¿Alguien se siente identificado con esto? Con lo de preocuparse, nos pasa a todos, porque aún no lo he dicho, pero la ansiedad es normal. No, luego lo veremos, ¿vale? Y todos nos hemos preocupado alguna vez. Otra cosa es que se instale, digamos que ese edificio se construya de tal manera que afecte nuestra vida, en el sentido de que nos limita, de que nos bloquea. Hay muchísimas personas que están de baja laboral por ansiedad y muchísimas personas que no salen a la calle, por ejemplo, tienen miedo de salir a la calle. Entonces ahí lo que hay es una preocupación excesiva. Os decía que el ansioso se preocupa, y incluso se preocupa cuando no se preocupa, porque dice, si no me preocupo yo, ¿quién lo hará? ¿Y qué pasará si no me preocupo? Y ahí lo que hay es, y esto os lo digo muy especialmente a los que sois papás y mamás, ¿vale? Lo de la preocupación pensando en los hijos, porque existe la falsa creencia de que si no me preocupo, no soy responsable y no me importa quién duele. Y esto no es así. Preocuparse no sirve de nada. Hay una frase que no sé dónde la he escuchado, pero me parece muy divertida, que dice: preocuparse es como pasarse la vida rezando para que pase algo que no quieres que pase. Está bien, ¿verdad? Pues en realidad es eso. Preocuparse es algo inútil. No resuelve la situación, no hace que te sientas mejor, no te da claridad mental. Si te preocupas y además se lo dices por ejemplo, te preocupas por otro y lo manifiestas lo verbalizas, lo dices, o con tu actitud por otra persona, y por eso digo que lo digo especialmente a los que sois padres, esa persona también se agobia. Y en realidad no la estáis ayudando, porque no estáis solucionando nada si tiene un problema. Solo os estáis preocupando vosotros. Preocupación excesiva, primer pilar. El pesimismo es que es connatural, viene después de la preocupación excesiva. Una persona que se preocupa constantemente por todo, pues acaba siendo una persona pesimista, que siempre ve el vaso medio vacío, que siempre piensa que las cosas van a ir mal. Así que el pesimista, digamos que se hace a través de la preocupación excesiva. Tercer pilar, los miedos. Ya hemos dicho que la ansiedad siempre está basada en el miedo, que lo que genera ansiedad es miedo anticipativo ante algo que pensamos que va a pasar, pase o no pase. Es decir, exista o no exista la probabilidad de que eso pase. Esto lo paso así un poco por encima porque luego profundizaré. Estos 3 síntomas que he dicho hasta ahora, preocupación excesiva, pesimismo y miedos, son mentales. El miedo podríamos decir que es emocional porque el miedo es una emoción, pero viene dada por el pensamiento, por un pensamiento distorsionado, erróneo, equivocado o como queráis llamarlo. La aceleración quiere decir que la persona que siente ansiedad va acelerada. Es una persona que va siempre con el pie en el acelerador.
Imaginaos que vais conduciendo y vais todo el rato con el pie en el acelerador. Y esa aceleración, que nosotros la llamamos hiperactivación neurovegetativa, es lo que hace que la ansiedad pase de la mente al cuerpo. Es lo que crea los síntomas de ansiedad. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la ansiedad. Mirad, aquí os he puesto este dibujo, siento que esté en inglés, pero es que como es muy gráfico, pues he pensado que os serviría. Este dibujo habla de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio natural al que tiende el cuerpo. El cuerpo siempre, nuestro organismo, siempre tiende al equilibrio. Si nos hacemos un corte, por ejemplo, cocinando, corte pequeñito, pues ese corte se va a cicatrizar solo. Si nos resfriamos, nuestro sistema inmune pondrá en marcha los mecanismos para que ese bichito que nos ha entrado, ¿verdad?, se elimine y nuestro cuerpo vuelva a su estado natural de equilibrio. Es decir, todo el organismo, todo nuestro cuerpo, cuando digo el cuerpo también digo el cerebro, claro, pues es una máquina perfecta que funciona maravillosamente siempre para que recupere su equilibrio. Ese equilibrio en medicina se llama homeostasis. Y es un equilibrio dinámico. Significa que no estamos siempre completamente en equilibrio, sino que lo vamos perdiendo y ganando de forma alterna. ¿Cómo pasa esto? Esto pasa a través del sistema nervioso autónomo. Sabéis que tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, el periférico, que son los nervios que van a todas las partes del cuerpo, y luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Y tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática, el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, que lo veis abajo. ¿Veis que pone parasympathetic activity y sympathetic activity? La rama parasimpática es la que inhibe, la que nos calma, la que nos relaja, y la simpática es la que nos activa. Para que os acordéis, acordaos de que el parasimpático es el que para. Hemos dicho antes que la ansiedad se produce porque existe miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Los que venís a menudo lo sabéis porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que miedo es una emoción que se da cuando el cerebro detecta una señal de alarma. Y las estructuras que hacen esa función, la de detectar el miedo, son las estructuras más profundas del cerebro, del sistema nervioso central, que es a lo que llamamos normalmente aquí cerebro reptiliano. Este sistema nervioso autónomo, como os decía, se pone en marcha cuando el cerebro detecta una amenaza. Y esa amenaza puede ser real o no, o puede ser irreal. Una amenaza real sería pues que vayas a cruzar una calle y que venga un coche a toda velocidad y entonces saltes para atrás. Tienes ese instinto que te hace saltar y es todo muy rápido, pasa en milisegundos. Aquí lo que pasa es que se pone en marcha el sistema nervioso autónomo simpático. Y lo que hace el cerebro es, ante esa amenaza tiene que preparar el cuerpo para responder ante el peligro. Como el cerebro reptiliano evolutivamente tiene 400 millones de años de antigüedad, está diseñado, digamos así, entre comillas, siempre para preservar la vida. Lo más importante para esas estructuras es la supervivencia. Esas estructuras lo que hacen es todos los cambios bioquímicos necesarios y eléctricos necesarios para que nuestro organismo sobreviva. Todos nuestros órganos van solos, de forma autónoma, gracias al sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa parte del cerebro detecta que hay algo que puede comprometer nuestra supervivencia? Nos manda señales físicas para alertarnos. Por ejemplo, si estamos cogiendo frío, si el cuerpo está disminuyendo su temperatura, esa parte del sistema nervioso va a hacer que tiritemos. Y esa es una manera de decirnos que tenemos que abrigarnos. Porque el cerebro reptiliano interpreta que si la temperatura sigue bajando te puedes morir. El calor es exactamente lo mismo. Cuando el cuerpo está cogiendo más temperatura de la que necesita para estar en homeostasis, sudamos.
y tenemos sensación de bochorno. Y lo que nos está diciendo el cerebro es que tenemos que refrescarnos. Y así con todas las funciones orgánicas. Esa sensación de vacío en el estómago que tenemos cuando tenemos hambre es el cerebro reptiliano diciéndonos, come, que hace rato que no te entra alimento. Cuando tenemos la garganta seca, por ejemplo, porque necesitamos hidratarnos, pues es lo mismo, nos está dando una señal de que tenemos que beber. ¿Bien? Son todos señales que nos da nuestro cerebro para que hagamos lo que podamos para mantener nuestro cuerpo en equilibrio, en homeostasis. Lo que el cerebro detecta como señal de alarma contra la supervivencia, como os decía, puede ser real, como un descenso brusco de la temperatura, o puede ser irreal, puede ser imaginario, como por ejemplo estar preocupado por algo. Pero como el cerebro reptiliano, como os digo, es inconsciente, es automático y es involuntario, es algo que escapa a nuestra voluntad, y lo que quiere es que sobrevivamos, la respuesta fisiológica que da ante cualquier amenaza es la misma, sea la amenaza real o irreal. La activación que hace de todo nuestro organismo siempre es la misma. Como está preparado para la supervivencia, cuando tenemos que enfrentarnos a un peligro contra la supervivencia, que en los tiempos de los cavernícolas eran los depredadores, pues estaban, ya sabéis, las dos grandes opciones que son luchar, enfrentarte a esa situación o bien huir. Si tienes que enfrentarte a una situación, necesitas recursos fisiológicos para ello. Si tienes un depredador, un mamut, un oso, un tigre de Bengala o lo que sea, nosotros no tenemos ni las garras, ni el pelaje, ni la velocidad de esos animales. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que poner en marcha una serie de mecanismos para intentar, al menos, o salir corriendo lo más rápido posible, más de lo que corremos naturalmente, normalmente, o tener más fuerza de la que tenemos normalmente para enfrentarnos a ese animal, porque nos van a supervivir. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Lo que hace el cuerpo es enviar fortaleza, energía, a las partes que en ese momento son necesarias para ese reto, ¿sí? Para superar esa amenaza, que generalmente son las extremidades, los brazos y las piernas. Es decir, necesitamos más energía en los brazos para luchar y más energía en las piernas también para correr. ¿Cómo se obtiene esa energía? A través de la sangre. La sangre es obvio que tenemos la que tenemos dentro del cuerpo, entonces ante una amenaza no podemos recurrir a una fuente de sangre extra, sino que lo que tenemos que hacer, lo que hace el cuerpo, que es muy sabio, es coger toda la sangre que está repartida por el cuerpo y concentrarla, llevarla, bombearla a esas partes donde son necesarias. Para hacer eso, ¿qué tiene que pasar? Pues el corazón tiene que bombear más rápido y también tenemos que respirar más deprisa para que entre más oxígeno. ¿De acuerdo? Con lo cual, en esos momentos de estrés, porque ahí sí que esto es una activación fisiológica de estrés, lo que está pasando, nos sentimos taquicárdicos, hipertensos, respiramos muy deprisa, todos nuestros sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, se cierran los capilares sanguíneos por si en caso de pelea tuvieras heridas para que pierdas menos sangre. Es decir, todo el organismo se pone en marcha para que puedas enfrentarte a ese peligro. Y eso lo hace el sistema nervioso simpático. La ansiedad es un mecanismo de defensa. Es decir, no me malinterpretéis, pero tenemos que estar agradecidos a tener ansiedad cuando la necesitamos. Ahí está la clave. ¿Cuándo la necesitamos? ¿Qué le ocurre a la persona que tiene miedo y que no tiene algo delante a lo que se tiene que enfrentar? Porque claro, el cavernícola tenía toda esa sobrecarga fisiológica, pero eso pasaba en minutos, ¿verdad? O se lo comían, o se alargaba el bicho, o lo mataban. Y después volvía la homeostasis, el tipo descansaba y se recuperaban todas sus funciones fisiológicas y bajaban todos sus niveles en sangre de adrenalina, de norepinefrina, que son todas las hormonas que se ponen en marcha, que se liberan en el cuerpo
gracias a los neurotransmisores del cerebro durante los momentos de estrés. Lo que le pasa a la persona que tiene miedo pero no tiene un peligro real es que la activación fisiológica es exactamente la misma. Pero como no tiene que luchar, como no va a hacer el esfuerzo de luchar ni de correr porque no tiene un peligro real del que huir, todo ese exceso de sustancias se queda en su sangre. Y de ahí viene muchas veces pues, el estrés crónico, por ejemplo, o los niveles altos de colesterol. Yo os he dicho lo que pasa, todo lo que se activa, pero no os he dicho lo que se inhibe. Y también se inhiben muchas cosas. Claro, os decía, tienes la sangre que tienes, no tienes más sangre de la que tienes en el cuerpo. Entonces, tu cuerpo tiene que coger esa sangre y enviarla, pues eso, a los brazos y a las piernas. ¿Y de dónde la roban? ¿De dónde la sacan? Pues de los otros órganos. ¿De qué órganos? Por ejemplo, del estómago. La digestión se paraliza. El estómago se lentece, los intestinos dejan de moverse. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una ansiedad persistente? Es muy fácil que tenga trastornos digestivos. ¿Qué más cosas se paralizan? El deseo sexual, por ejemplo, una persona cuando está ante un peligro, lo último que piensa es en el sexo, evidentemente, porque no toca, en ese momento no toca. Y entonces hay muchísimas personas con ansiedad que también tienen problemas de desapetencia sexual. De hecho, en momentos de estrés o de ansiedad agudos, aunque sea normal, las mujeres somos frígidas y los hombres impotentes, porque es lo que tiene que pasar. Es que la sangre tiene que ir a esas otras partes donde son necesarias. Bien, entonces os decía que como veis, el sistema nervioso autónomo lo que hace es que unas partes se inhiban, otras partes se activen. Y antes os decía que uno de los pilares de la ansiedad es la aceleración. Entonces, la persona que tiene ansiedad está acelerada. Tiene su sistema nervioso simpático hiperactivado. Aquí tenéis un dibujo de los dos, el sistema nervioso simpático. Bueno, tenéis el cerebro y no sé si se lee desde aquí a dónde influyen cada una de las ramas, ¿vale? Pues a las pupilas, las glándulas lacrimales, salivales. ¿Por qué lo pongo esto? Porque una persona ansiosa, por ejemplo, pues normalmente se marea. ¿Habéis tenido alguna vez mareo? Si habéis tenido ansiedad, la sensación así como de aturdecimiento, de mareo, incluso a veces de hormigueo también, parestesias, hormigueo, entumecimiento. ¿Qué más pasa? Bueno, ya os lo he dicho, pulmones, estómago, páncreas, intestinos delgados, colon, vejiga, gónadas. Es decir, todos los órganos del cuerpo están comprometidos ante una señal de alarma. Todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para solucionar el tema? Porque la ansiedad ya veis lo que es, ¿no? Es una respuesta fisiológica. Claro, las personas que tienen ansiedad lo pasan muy mal porque los síntomas de la ansiedad son muy desagradables. Tú estás en tu casa tranquilamente y estás pensando a lo mejor en que tienes que ir a un sitio al que tienes miedo de ir, porque puedes tener ansiedad, por ejemplo, de estar en un espacio abierto, en un sitio público, o también en un sitio cerrado, o de subir un ascensor. Y si alguna vez tienes que hacer algo por obligación, tienes que ir por obligación a un juzgado, por ejemplo, y sabes que hay un ascensor y tú no subes en ascensor porque te da ansiedad, pues solamente pensar en eso ya te provoca todos estos síntomas, porque tu cerebro percibe amenaza, alerta, peligro, y entonces pone en marcha todos estos mecanismos que os he explicado. Esa persona empieza a hiperventilar. Cuando hiperventila se da una descompensación entre los niveles de oxígeno y de CO2. Cuando inhalamos, cuando respiramos, entramos oxígeno, cuando exhalamos, sacamos CO2. Si estamos respirando más deprisa de lo normal, digamos que de lo necesario, y nos lo hace hacer nuestro cuerpo porque piensa que estamos en peligro, esos niveles se descompensan. Gracias a la homeostasis, el cuerpo sabe que tiene que respirar más despacio. Y entonces, ¿qué haces? Te ahogas. Y la persona ansiosa tiene sensación de ahogo. Y es su cuerpo que le está diciendo, hay algo ahí que no va bien. Y lo mismo pasa con todos los síntomas de ansiedad. El ahogo, los mareos, las taquicardias, los dolores difusos,
Eso es algo muy propio de las personas ansiosas también. O como os digo, puede tener diferentes sintomatologías, ¿verdad? Pues cardíacas, pulmonares, también esta sensación de ahogo, gástricas, contracturas. Una persona que está tensa, cuando estás tenso, tu cuerpo se contractura. Venga, entonces, ¿qué hay que hacer? Venga, pues hay que hacer... Aquí os he puesto 3 cambios, digamos que para abreviar o para resumir. Cambio mental, un cambio emocional y un cambio conductual. Cambio mental. Hay que tener clarísimo, clarísimo, clarísimo que la ansiedad no es peligrosa. La ansiedad no mata. Un ataque de pánico no mata. Es muy aparatoso. La persona cree, está convencida de que se va a morir. Porque parece que el corazón se le va a salir del pecho. Y se va a urgencias, y en urgencias le dan ansiolítico y le dicen que se vaya para casa, que no es nada más que ansiedad. Pero la sintomatología es tan fuerte que muchas veces, cuando se tiene un episodio de una crisis de pánico, el simple hecho de pensar en ello hace que tus síntomas se pongan otra vez en marcha porque tienes miedo. Y al tener miedo, vuelves a activar la amígdala. Y al activar la amígdala, se dan otra vez las mismas conexiones cerebrales que hace que se liberen los mismos neurotransmisores que ponen en marcha los mismos mecanismos del estrés, de la ansiedad. ¿Qué ocurre cuando la persona no tiene claro que la ansiedad es simplemente un mecanismo de supervivencia y teme, por ejemplo, algo que es muy común es que me da miedo salir a la calle? Me da miedo salir a la calle por si me caigo, por si me desmayo, o simplemente por si me ahogo o porque el corazón sé que se me va a poner a mí. No es la calle lo que da miedo, la calle es la calle. Y si la calle diera miedo, daría miedo a todo el mundo. No da miedo la calle. Lo que da miedo es lo que yo voy a sentir cuando salga a la calle. Es lo que la calle significa para mí. Es lo que tengo asociado respecto a las sensaciones que voy a tener cuando salga a la calle. Y entonces, ¿qué hago? No salgo. Os decía al principio que la ansiedad tiene unas conductas asociadas que normalmente son la evitación. De manera que la persona ansiosa tiende siempre a evitar todo aquello que le causa ansiedad. ¿O no habéis hecho nunca alguna vez que os haya pasado la ansiedad y habéis dicho, yo esto no lo vuelvo a hacer nunca? ¿Lo evitas? ¿Pero por qué? No por eso en sí, no por el hecho de salir a la calle en sí, sino porque los síntomas fisiológicos son tan desbordantes y tan molestos que no queremos pasar por ellos. Y como presuponemos que nos van a dar, que se van a manifestar, nos quedamos en casa. Lo que ocurre es que cuando se entra en ese bucle, cada vez se evitan más cosas. Y hay personas que realmente no salen de su casa, ¿vale? A lo mejor al principio pues no iban a ciertos sitios donde había mucha gente, un campo de fútbol, un concierto, lo que sea. Pero cada vez van evitando más. Y hay personas que no salen. Y hay personas que salen pero solo acompañados. O que salen pero solamente hasta la plaza. O que van a un sitio pero sí hay una farmacia cerca, un hospital cerca, un teléfono cerca, algo que me permita pensar que si me pasa algo, porque el ansioso piensa ante una crisis de pánico que se va a morir, pues que pueda obtener ayuda. Y es un peligro que es imaginaria, porque no, la ansiedad no mata. No, es que es al revés. Gracias a la ansiedad estás vivo. Entonces, el cambio mental, el cambio cognitivo, si queréis, el cambio de actitud o de perspectiva, es tener muy claro que sean cuales sean los síntomas de ansiedad, no nos van a matar. Si tú evitas pasar por eso, ten por seguro que la próxima vez que te encuentres ante esa situación van a aparecer los mismos síntomas. Entonces hay que pasar por esa situación. Cuando digo que hay que tener un cambio mental es en cuanto a perspectiva, es decir, a tener claro que la ansiedad no es peligrosa y no mata. No se ha muerto nadie jamás en el mundo por ansiedad ni por una crisis o un ataque de pánico. ¿Está claro ese cambio de perspectiva? De que tenemos que tener claro que la ansiedad es una respuesta fisiológica que se pone en marcha cuando nuestro cerebro detecta un peligro
tanto si es real como si no, y crea unos síntomas físicos, fisiológicos. Y que como nuestro cuerpo tiende al equilibrio y a la homeostasis, esos síntomas van a durar un ratito, unos minutos, un tiempo, va a haber un ciclo ahí, se va a volver al equilibrio. Y por lo tanto, nos podemos permitir pasar por eso. Y ahí es donde he puesto el cambio emocional. Hay que permitirse terminar el ciclo. Es decir, en el ejemplo de una presentación en la que, por ejemplo, sabes, te estás evaluando, lo que hay que hacer es permitirse sentir esos síntomas de decir, vale, yo voy a hacer esto, aunque me suden las manos, aunque me tiemblen las piernas, porque una vez te pones en situación y haces lo que tienes que hacer, la ansiedad se diluye. Cuando digo la ansiedad se diluye, me refiero a los síntomas fisiológicos se diluyen. Poco a poco el cuerpo se va calmando y va volviendo a su estado natural. Eso no significa que la próxima vez no tengas ansiedad. Claro que la volverás a tener. Pero si te vas acostumbrando a no evitar sensaciones que te generan ansiedad, cada vez los síntomas van a ser menores. Cambio conductual, que sería cómo se hace, ¿no? Porque el cambio mental sería cambiar la perspectiva, tener claro, saber, tener ese conocimiento de cómo funciona el cerebro y por qué tenemos esos síntomas. Y el cambio emocional sería permitirse sentir esos síntomas. Eso, lo de permitirse sentir los síntomas, por ejemplo, para las personas que han llegado al extremo de tener miedo a salir de casa o a ir a determinados sitios, lo que se hace es una exposición gradual. A ver, el cambio conductual. El cambio conductual os he puesto, haz lo contrario de lo que hagas. Es decir, tienes que aceptar que esos síntomas de ansiedad los puedes experimentar y no te va a pasar absolutamente nada. Sí que vas a pasar un mal rato, sí que vas a sudar, sí que vas a hiperventilar, te va a parecer que te ahogas, pero si simplemente te pones, y volvemos a lo de siempre, en la actitud de testigo, de observador de esos síntomas se van a ir diluyendo. Me miras con una cara diciendo, ¿seguro? No a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Esto es un proceso. Os decía antes que la ansiedad es un proceso. Y eso es importante que lo tengáis claro también. La ansiedad no es una cosa, no es un objeto, no es una cosa estática, porque las personas suelen decir, es que yo tengo ansiedad, como si tuvieran un tumor, ¿sabes? Como si fuera algo ahí metido en el cuerpo. Y la ansiedad es un proceso, si lo acabamos de ver. Y ese proceso, una vez se ha acabado, se acaba algo. ¿Sí? Una vez acabas de hiperventilar, ya vuelves a respirar normal. Cuando tu cuerpo se desacelera, vuelve a latir de la forma que late habitualmente. Y todo vuelve a funcionar, el intestino vuelve a funcionar, todo el cuerpo vuelve a funcionar con normalidad. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Cuando digo que tienes que hacer lo contrario de lo que haces, es que tienes que permitirte sentir estos síntomas poquito a poquito. El que no sale, pues que empiece por ir a la acera de enfrente. La causa real de la ansiedad es un malentendido mental. Por eso lo primero que he puesto es cambio mental. Es una confusión mental, un malentendido. Sí que hay que saber qué creencias hacen que tú sientas ansiedad ante algo determinado. Porque cuando se detecta esa creencia, una creencia es algo, y lo hemos comentado aquí muchas veces, es algo inconsciente. Y a veces os he puesto el ejemplo de que si yo me voy diciendo, soy una inútil, todo me sale mal, soy una fracasada, soy un desastre, pues me voy a sentir como una inútil, una fracasada y un desastre de mujer. Y si estoy convencida de que soy así y además me siento así, lo más probable es que las cosas me salgan mal. Y ya estamos con el bucle. ¿Ves? Me salen mal porque soy una fracasada, porque soy una inútil. En cambio, si uno se dice, bueno, pues en unas cosas me equivoco y en otras no. Mira, y cuando me equivoco, pues bueno, ya intentaré la próxima vez mejorarlo o preguntar o informarme, porque si vuelvo a pasar por la misma situación, pues que no cometa al menos la misma equivocación, que cometa otra, pero no la misma. Ese cambio de enfoque hace que tú estés mucho más tranquilo, porque ya no te culpabilizas. La persona ansiosa, además, se culpabiliza, porque cree que tiene que luchar contra la ansiedad. Y jamás hay que luchar contra la ansiedad, porque hemos dicho
que la ansiedad es un mecanismo de defensa. ¿Cómo vas a luchar contra un mecanismo de defensa? Es completamente ilógico hacer eso. Aquí os he puesto el dibujo de un surfista para explicar lo que antes os he comentado hace un poco, de que la ansiedad es un proceso. Y os pongo el dibujo la foto del surfista porque los surfistas saben muy bien que cuando se caen, porque la ola los tira, ellos no pueden luchar contra la fuerza del mar. No les sirve de nada. En todo caso, les puede servir para ahogarse o para hacerse daño. Sino que lo que tienen que hacer es dejarse llevar y permitir que la ola pase. Bueno, pues la ansiedad es como una ola. Quedaos con esa imagen. Imaginaos las olas, estás en el agua y hay oleaje y viene una ola y la ola, que son los síntomas, va subiendo, alcanza un pico y luego decrece. Y la ansiedad hace exactamente eso. Los síntomas se repiten a medida que van viniendo olas, pero si uno hace lo que antes os decía, lo contrario de lo que hace habitualmente, que sería evitarlo o huirlo, realmente es un proceso fisiológico. Y es un proceso fisiológico que no permanece en el tiempo, sino que dura unos minutos solamente, no dura más, ¿eh? Si tienes ansiedad durante horas, son diferentes ciclos que se van dando, son diferentes olas que van viniendo, no es una sola ola todo el rato. Errores más comunes, formas de pensar o ideas sobre la ansiedad. Yo no puedo superarlo, esto es algo que dicen la mayoría de las personas que tienen ansiedad desde hace tiempo. Están convencidas de que no hay nada que hacer, de que van a tener que medicarse de por vida, puesto superar por poner una palabra para que nos entendamos, ¿vale? Porque si es un mecanismo de defensa, no sé hasta qué punto la palabra es válida. Lo mío es hereditario, esta es otra. Yo he salido a mi padre, mi madre, mi tía o mi abuelo, y entonces hay un componente hereditario. Bueno, sí que es verdad que puede haber cierta predisposición, que en los genes debemos, si hemos tenido familia ansiosa, pues puede ser. Vale, sí, pero bueno, ¿y qué? Eso os lo he dicho muchas veces, influye, pero no es determinante. Todos tenemos la capacidad de escoger lo que pensamos y la manera como pensamos. Y si no lo hacemos es porque no hemos aprendido a hacerlo, pero se puede aprender a hacer. Es bastante frecuente que la persona con ansiedad, se lleva mucho tiempo con ansiedad, desarrolle depresión. Lo llamamos metaemoción, es una emoción secundaria a la ansiedad. Y generalmente se da porque hay una frustración inmensa, porque la persona ansiosa tiene una sintomatología tan fuerte y está tan harta de tenerla, que ya no sabe qué hacer, que lo ha probado todo, y que se siente impotente, se siente frustrada, y entonces se detienen. Se siente un inútil, piensa que todo el mundo podrá, pero yo no, lo mío no tiene solución, y eso hace muchas veces que se deprime. Gracias a Dios, al universo o a quien sea, tenemos aquí mismo unos maravillosos lóbulos prefrontales que hacen que nosotros podamos escoger. Y entonces, en estos casos, yo lo que suelo decir a la gente es, no tienes que estar harto, tienes que estar harto de estar harto. Tiene que llegar un momento en que digas, se acabó. Yo no quiero vivir así ni un día más. Y eso es lo que hace que uno tome una decisión y diga, venga, va, estoy dispuesto a sudar, a estar taquicárdico, a ponerme hiperactivo, lo que haga falta, pero sé que no me voy a morir y que, en todo caso, aunque lo pase mal ahora, sé que el objetivo final va a ser estar mejor yo. ¿Sí? Y eso se puede hacer, no tengáis ninguna duda, ¿eh? Tengo que luchar para superarla, pues lo mismo, no hay que luchar contra la ansiedad, no se lucha contra una ola, no sirve de nada, solamente te agotas. Hay que comprender lo que es la ansiedad, estar dispuesto a pasar por los síntomas y hacer todo ese trabajo que os digo, qué creencias tengo que hacen que yo tenga esos miedos. ¿Por qué tengo yo miedo al rechazo? ¿Por qué tengo miedo a las alturas? ¿Por qué tengo miedo a...? Sí, entonces modificar eso. El debo evitar a toda costa es evitar los síntomas. Claro que el objetivo final es no tener ansiedad cuando no hay que tenerla, pero mientras tanto, mientras tienes los síntomas, permítete tenerlos, pero no dramatices, no magnifiques, no te sientas mal por sentirte mal, que ya bastante tienes con lo que tu cuerpo te está dando como para que encima te sientas mal por eso.
¿qué más? Debo evitarla a toda costa, he de ser capaz de controlarla. Lo mismo, los síntomas físicos no se pueden controlar, porque tú no puedes enviarle ese mensaje a tu cerebro de que no secrete ese neurotransmisor que va a hacer que se secrete más adrenalina. Eso no lo puedes hacer. Pero sí que puedes modular la respuesta de todo tu sistema nervioso ante determinados estímulos que no tienen por qué ser ansiógenos. ¿Queda claro esto? Porque esto es súper importante, ¿eh? El no poder soportar los síntomas. Es que muchas veces la gente dice, es que me resulta insoportable. Mira, no, insoportable no, porque lo estás soportando. Si llevas 2 años, 10 años, 15, 7 años soportándolo, no digas que no lo soportas. Claro que lo soportas y además sigues viva o sigues vivo. Hay que cambiar ese enfoque porque es muy importante. La percepción de lo que tenemos, de lo que nos pasa, es importantísimo. En el tema de la ansiedad, sobre todo. Y leer sobre ansiedad lo he puesto porque leer puede ser entrar en foros, hablar con otras personas en foros que esto lo hace mucha gente y tal. No, a ver. Si tú quieres en tu vida paz, armonía y calma, tienes que tener información sobre cosas que te den paz, armonía y calma. Lo primero que tiene que hacer la persona con mucha ansiedad es reestructurar completamente lo que le entra aquí. A ver de qué nutrimos esto, porque nos preocupamos bastante. Y no está mal, ¿eh? Me parece bien. De cómo alimentamos el cuerpo, pero de cómo alimentamos la mente no nos preocupamos mucho, ¿eh? Y nos tragamos cada porquería. Así que importantísimo lo que nos entra, de qué nos nutrimos. La persona que quiere cambiar necesita un bombardeo constante todos los días de cosas que le hagan crecer. Crecer personalmente, crecer psicológicamente. Una persona con ansiedad, no leas sobre ansiedad. Que me parece bien que leas, yo ya te mandaré cosas para leer si me preguntas, ¿no? Si me preguntas, recomiéndame alguna lectura o alguna película o algo, ya te diré algo que puedas ver. Pero te diré algo que te sirva, no te diré algo que te genere más ansiedad. Y aquí os he puesto esto porque hay gente que paga por sentir ansiedad. Mira, tenéis gente saltando en paracaídas, haciendo puenting, un funambulista, una película de miedo y una montaña rusa. Lo que sienten todas esas personas es lo mismo que siente una persona con ansiedad. Es lo mismo, porque ellos escogen situarse en una situación de peligro para su cerebro. Aquí os he puesto la película El silencio de los corderos, porque seguro que muchos la habéis visto. La ves y la ves voluntariamente, ¿no? Y lo estás pasando fatal, porque mira que es desagradable. Luego tiene su dríngulis, el thriller y tal, pero tiene escenas súper desagradables. Pero tú sabes que aunque te sientes mal y a lo mejor hasta se te acelera el corazón o te da un vuelco en algunas escenas, sabes que es una película, que no te vas a morir, que no te va a pasar nada. Ahora, cuando tienes un ataque de pánico piensas que te vas a morir y en cambio aquí subes, vas a posta, es voluntario y la sintomatología es la misma, ¿eh? Lo he puesto para que quede muy claro que cuando digo que la ansiedad no es mala, que no es el enemigo, que no es un peligro, ahí tenés la prueba. Toda esta gente paga, y a veces mucho, para sentir eso en el cuerpo, tener esas sensaciones. Y ahora os he puesto aquí unas fotos, porque estuve yo ahí hace 15 días. Es Japón, es el inicio del ahora tan cacareado mindfulness. Pues este es el primer templo zen que se fundó en Japón en el año 1200 y pico. Os he puesto estas 2 palabras, siéntate y siéntete, porque es la base del zen, de lo que ellos hacen como práctica. Podría decirse que es una filosofía, porque sí que es verdad que es una filosofía de vida, pero para ellos es fundamentalmente una práctica. Y ellos lo llaman siéntate y siéntete, que es un poco lo que dicen mindfulness, ¿verdad? Digamos que mindfulness es una palabra moderna para algo que tiene, pues, 2500 años. Y a esa práctica la llaman zazen, la práctica meditativa, contemplativa o de observador que decíamos antes de testigo, la llaman zazen. Y lo que hacen es que se sientan en estos cojines que veis abajo, no sé si lo veis bien, y esa práctica, la práctica zazen, es lo que hace que ellos vivan en esa
calma, armonía y serenidad absoluta que parece que da, y digo parece que da, no debería decir parece, debería decir da, porque no sé, no sé si sabéis que desde hace 17 años, la madre mía, hace mucho tiempo, en el año 2000 se reunieron en el instituto en Estados Unidos, el Instituto Mind and Life, no sé si os suena, Mente y Vida. Se reunieron un grupo de neurólogos, psicólogos y budistas, y entre ellos fue el Dalai Lama, que además es uno de la gente que más ha dado a conocer este tipo de trabajos, viendo qué podían hacer para coger de todo, la parte psicológica, la parte neurológica, o sea, fisiológica, y la parte espiritual, y hacer un mejunje con eso y a ver qué sale. Y lo que ha salido en Occidente es mindfulness. Ahora se dispone de más tecnología y se puede ver los cambios fisiológicos que se dan en los cerebros a través de estas prácticas. Entonces, una práctica que tienen que hacer las personas que tienen ansiedad es esta, o mindfulness. Da igual llamarlo zen, mindfulness, contemplación, estar en el presente, meditar, o lo que sea, da igual, el nombre da igual. Es el hecho de estar en silencio con uno mismo, pendiente de lo que pasa, con una actitud simplemente de curiosidad, y para practicar durante todos los días una meditación regeneradora, una respiración. Imaginarte que el ciclo respiratorio, inspiración y respiración, los dos, dura 12 segundos y entonces hacer 6 isens. Fijaos que esto, unos 12 segundos, más o menos, son 4 respiraciones por minuto solo, ¿eh? Eso te calma, quieras o no quieras. Lo ideal, al principio cuesta y se hace muy forzado, pero si se va practicando, llega a ser como... Es como un balanceo, ¿vale? Vas cogiendo aire, soltando aire, cada vez sale de forma más fluida y de verdad que eso calma muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues eso es todo. Y gracias.